Creo que ya estamos en contacto con nuestro primer invitado, Francisco Cantamuto. Francisco, buenos días. Buen día, Mario y audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, lógicamente en el marco que todos ya conocemos, ¿no? De una pandemia y de la cuarentena. Pancho te dicen, ¿verdad? Me dicen Pancho, así es. ¿No te molesta que te diga Pancho, aunque no...? Para nada, ningún tipo de problema. Bárbaro. Bueno, yo soy Francisco también, te aclaro. Nadie me conoce, pero yo soy Mario Francisco Masitelli. Todos me conocen como Mario Masitelli. Así que sé de lo que es el Pancho, el frasco, frasquito, Paco, en fin, todo aquello que viene de Francisco, que ahora tomó más relevancia por la llegada de Jorge Bergoglio al papado y su denominación como Francisco. Bueno, llegamos antes al nombre, así que podemos cantar. Muy bien. Vos has hecho un trabajo que es un trabajo bastante particular, que yo no sé si lo he visto, creo que no he visto nunca un trabajo de estos, que es evaluar la política del gobierno no desde parámetros propios, es decir, tuyos, sino desde las mismas propuestas que habían hecho los equipos técnicos que asesoran a Alberto Fernández. ¿Por qué no nos contás un poco la metodología que has seguido para realizar este trabajo que salió publicado en la revista Realidad Económica, verdad? Sí, así es, Mario. A ver, hay una realidad que en los tiempos que corren parece que la palabra se la lleva al viento a veces, y no es del todo cierto, por supuesto. Uh-huh. Me pareció que era un ejercicio atractivo revisar esto que señalabas. Bueno, a ver, antes de ser gobierno, ¿qué es lo que proponían estos equipos? Esto es una continuidad de un trabajo que inicié justamente hace 2 años atrás, cuando estalló la crisis cambiaria y financiera bajo el gobierno de Cambiemos, y no solamente quienes hoy son gobiernos, sino otro conjunto más amplio de, pongámoslo así, usinas intelectuales en un sentido amplio, porque en aquel momento incluso consideré propuestas de la CGT, o sea, no estamos hablando de quienes cumplen labores intelectuales nomás, sino a quienes desempeñaron una tarea en pensar, bueno, cuál es la situación y cómo salimos de esto. En aquel momento logré registrar alrededor de 10 propuestas que habían sido lanzadas al espacio público para discutir, para pensar estrategias de salida. Poco después de aquel documento recuerdo que también hubo una propuesta por parte de algunos otros centros, estoy pensando ahora en el centro Scalabrini Ortiz, que luego se explayó sobre el asunto. Y en aquel momento lo que hice fue evaluar, bueno, a ver cómo era que proponían la salida. Y en función de eso, el ejercicio actual, para no aburrir tampoco a la audiencia, fue, bueno, decir, a ver, en aquel momento al menos 4 grupos intelectuales propusieron alternativas y hoy son parte del gobierno, son funcionarios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al grupo Callao, que en el año 2018, antes de formar cualquier coalición, eran quienes asesoraban a Alberto Fernández en una potencial candidatura o espacio político. Entre quienes participaban de ese foro estaba Matías Culfas, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca, o sea, tienen puestos encumbrados en el gobierno actual. La Red por Argentina, que se conformó alrededor de la UMED, básicamente la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, donde entre los miembros más destacados está el ministro Nicolás Trota. Claro. Pero también un documento inicial de 14 puntos que lanzaron asesores de Massa, que hoy también forman parte del gobierno, y también un documento elaborado por el PJ bonaerense que también ha colocado funcionarios. Entonces, tratar de revisar estos 4 grupos que habían lanzado propuestas que en aquel momento llamaban urgentes en relación a la crisis, y bueno, qué de eso se había puesto en marcha hasta ahora. Entonces, tratar de hacer esta evaluación, no en términos de lo que a mí me gustaría o no me gustaría, sino en términos de lo que habían dicho que iban a hacer. Correcto. ¿Y qué conclusión sacás de eso? Bueno, a ver, una primera conclusión general, como muy cuantitativa, básica, es que en aquel momento habían registrado aproximadamente, no, exactamente 87 políticas económicas, ¿sí? Acá estoy haciendo un conteo de todas las propuestas, algunas son muy generales, otras son bastante específicas,
algunas incluso se repiten un poquitito entre grupos, o sea que bueno, 87 es el total. De eso, hasta el momento, en el conteo que hice, solamente 39 se pusieron en marcha de alguna manera, sin ponerme acá a discutir si están funcionando bien, mal, de manera imperfecta, sino que bueno, arrancaron. De esas 39, que es casi la mitad, vale señalar que un tercio en realidad fue puesto en marcha por el gobierno de Cambiemos a partir de que se desató la crisis. Esto me parece importante de resaltar, no para decir, bueno, no lo hicieron ustedes, lo hizo el anterior, sino más bien y sobre todas las cosas para mostrar que este ejercicio de tiene una incidencia, importa. Porque entonces incluso el gobierno de Cambiemos, contra sus propias convicciones, un poco como ponía en el trabajo, retrocediendo en chancletas, aceptó poner en marcha prácticas de modo aunque sea incoherente, porque esas alternativas estaban presentadas como ideas. Entonces esto me parece importante por ahí. Bien. ¿A qué me refiero? Ese conjunto es importante a lo que era el núcleo de la crisis tal como se desató en el año 2018, que tiene que ver sobre todo con el frente externo, ¿sí? Fue durante el gobierno de Cambiemos que se volvieron a aplicar retenciones a las exportaciones primarias, que se tuvieron que implementar controles cambiarios, ¿sí? El acceso a dólares, que me niego tajantemente a llamar cepo, o por ejemplo, incluso obligación de liquidar divisas. Muchas de estas medidas fueron puestas en práctica por el gobierno anterior, y con el gobierno actual, sobre todo a partir de la ley de solidaridad que se aprobó en diciembre del año pasado, se les dio un marco un poco más coherente. Por fuera de esto, el gobierno también avanzó en otra serie de medidas, sobre todo centrado en lo que tiene que ver con el crédito, en distintos frentes, y muchas de esas medidas incluso se pusieron en marcha no solo con el punto que inicial, sino que se reforzaron bajo la pandemia. Hay un eje que me parece importante, más allá de las medidas puntuales económicas y algunas que involucran otros ámbitos como emergencia sanitaria o alimentaria, sino también lo que tiene que ver con lo que el gobierno pretende que sea como un sello propio, y tiene que ver con la búsqueda de consensos, entonces la conformación de el Consejo contra el Hambre, que se creó inmediatamente al asumir, los llamados sistemáticos y permanentes del acuerdo de políticas con el poder territorial de los y las gobernadoras. Esto, que puede parecer que es una cuestión de forma, formaba parte de las estrategias de política económica, cómo lograr articular políticas que fueran sostenidas en el tiempo. Entonces, hasta ahí lo he hecho. Hasta ahí un poco en términos generales. Después, si querés, Mario, me preguntas y me explayo un poco. Voy a seguir por esta línea que traes y después vamos a ir a temas más particulares, pero por esta línea que traes, también lo recuerdo, es decir, no es que yo he hecho tu trabajo, el trabajo lo hiciste vos, pero recuerdo que se habló mucho del Consejo Económico Social, y sin embargo hoy no hay ni siquiera un viso de una convocatoria. Incluso se había hablado después de la elección que Roberto Labaña podría ser el hombre indicado para presidir ese órgano donde sectores de la política, de la economía, del trabajo, en fin, de la producción, de la academia, pudieran reunirse y a partir de allí lograr políticas de consenso de mediano y largo plazo. ¿De eso está dentro de los puntos que vos has observado? Bueno, esto es un faltante. De hecho, incluso más básico que eso, que señalaste, que es atinado, lo que señalás efectivamente es así. Incluso más básico que eso, aún no ha sesionado el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que sería una forma como mucho más, no digo precaria, pero más mínima de ese planteo, pero que además tiene las leyes que lo regulan y todo en funcionamiento, no hay que crear nada de cero. Claro. Bueno, no se ha llamado y ya lleva más de un año sin sesionar y por ende está a punto de cumplirse un año de la última actualización. Por supuesto que esto se puede hacer por decreto en última instancia, como lo ha hecho con algunos haberes y asignaciones, pero es relevante porque detrás del salario mínimo hay un montón de ajustes de la economía que siguen el patrón de ese salario, con lo cual el atraso no es trivial. Y por otra parte, porque en ese marco se supone que se tienen que conciliar otro tipo de políticas. Bueno, esto no ha sesionado. El único que arrancó labores efectivamente fue el Consejo Federal de Argentina contra el Hambre, que está bien, era señalado como uno de los primeros puntos. El otro que tuvo su funcionamiento y se ha mostrado a lo largo de la gestión de la pandemia tiene que ver con esto que decía de
la federalización de las políticas y el acuerdo con quienes ejercen la función de gobierno en las provincias. En estos puntos se avanzó. Ahora en los demás, no se ha logrado avanzar, y esto tiene que ver con lograr estas políticas un poquito más estructurales, como por ejemplo, hay mucho énfasis en la necesidad de federalizar no solamente la asignación de recursos, y ahora por ejemplo está la discusión álgida en torno a la coparticipación, sí, pero el planteo de parte de las usinas de ideas que promovían esta actual alianza, estaba la idea no solamente de un problema de asignación de recursos fiscales, que por cierto no es lo que está debatiéndose a fondo en este momento. En este momento están discutiéndose si se le quitó o no a Larreta un punto y si se lo merecía o no y si va para Kicillof o no. No hay un debate sobre qué hacemos con la coparticipación y si la vamos a usar para apuntalar las estructuras productivas del interior del país o no. Yo aclaro que estoy hablando desde Bahía Blanca. Ese debate no está sobre la mesa, como no está sobre la mesa un planteo más generalizado de distribución del poder político o la distribución de la producción a lo largo del interior del país. Sobre esto igual hay unos primeros lineamientos establecidos, porque por un lado, no está sobre la mesa, no está en marcha, pero por otro lado hay algunas ideas en torno a esto. Se armaron ahora, en este momento, 4 consejos por parte o unidades de gestión entre distintos ministerios, y una de ellas tiene que ver con esta idea de federalizar, que un poquitito cobró mayor relevancia a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque quedó muy, pero muy en claro cómo la aglomeración, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, genera una serie de mayores restricciones para poder lidiar con problemas como este. Además de los problemas que siempre generó en torno a movilidad, un problema de equilibrio ecosistémico, etcétera. Entonces, la necesidad de impulsar la creación de atractores para distribuir la población hacia el interior, esta idea que se mencionó al principio, si te acordás, Mario, de las capitales federales rotativas, sí, que nunca estuvo del todo claro exactamente qué función cumpliría, pero bueno, por lo menos estaba presentado sobre la mesa. Bueno, sobre esto todavía está todo muy en el marco de los deseos y la voluntad, todavía no ha bajado nada. No ha bajado la realidad. Ahora, también es cierto que el gobierno se encontró, digamos, como siempre, las crisis te significan restricciones y oportunidades, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que los gobiernos, como parecen no aprovechar las oportunidades, después hacen hincapié en las restricciones. Pero los grandes cambios sobrevienen justamente de los momentos de crisis. Pero yo voy a otro lado. Vos decís, yo te diría, de las 39 medidas que ellos implementaron, ¿cuál dirías vos que es la 1, 2 o 3 más importantes? Y si tienen que ver con la idea de un perfil productivo para la Argentina. Es decir, Argentina hace muchos años, yo que soy mayor, bastante mayor que vos, yo me eduqué en la década del 70 para un país industrializado. Egresé como técnico mecánico en el 75. Y para un país que en el 76 empezó a desindustrializarse, ¿verdad? Porque Martínez Dios tenía una idea de país que tenía que ver con los servicios financieros, las producciones primarias, en fin. Ahora, estos equipos, ¿qué idea tienen sobre la inserción de la Argentina en el mundo a partir de qué perfil o de qué matriz productiva? ¿Eso lo tiene claro este equipo? Bueno, a ver, me da la sensación de que hay ideas en disputa en torno a esto. Ajá. Voy a señalar algunos ejes para tratar de pensarlo. Esta pregunta tuya me parece valiosa, relevante. El primer punto tiene que ver con lo que ha sido, si se quiere, en términos de la agenda económica, uno de los puntos centrales de estos meses, que es la reestructuración de la deuda externa. La deuda externa, lo que se hizo a grandes rasgos, sintéticamente, es se convalidó el desfalco del gobierno de Cambiemos, pues esto es un desfalco, una ilegalidad absoluta. Así es. Esto se lo convalidó, aunque se mejoró la gestión financiera. Se pateó para adelante los vencimientos, reduciendo la tasa de interés. Desde el punto de vista del manejo
corriente del problema, se logró un alivio. Esto es innegable. Ahora, desde el punto de vista de la situación estructural, no hubo un cambio de ninguna manera. O sea, es la misma relación. Así es. ¿Por qué digo esto que es importante para pensar el perfil productivo, tu pregunta? Bueno, porque como el problema se ganó aire para adelante, pero no se cambió estructuralmente la relación, básicamente se dio tiempo para que la Argentina, de acuerdo a lo que propuso Guzmán, crezca más y exporte más. Entonces acá vamos con uno de los temas centrales. Digo, pues no me voy a perder, y a la audiencia le pido, y a vos en el estudio, que me sigan en el razonamiento de los ejes, porque la pregunta es buenísima. El perfil productivo. Si el arreglo de la deuda implica seguir pagando, solamente que sea más tiempo para crecer y exportar más, pero ese tiempo son 3 años, no es una década. No hay tiempo para hacer un cambio de la matriz productiva. Lo que hay tiempo es para alentar los negocios que están en curso. Esto significa que se va a profundizar, en este sentido, el sesgo primario exportador, que es el sesgo de las exportaciones argentinas. Sí, claro. ¿De qué estamos hablando? Más vaca muerta, más soja, más litio, y por ahí vamos. ¿Sí? Porque estas son las fuentes centrales de recursos de la Argentina. Entre los 11 primeros ítems de exportación de la Argentina, hay uno solo que no tiene este sesgo, y es el sector automotriz, y que está netamente vinculado a los acuerdos del Mercosur, claro, que por otro lado, además, quiero señalar, y perdón, esto sí por la tangente, están en riesgo por la negociación con la Unión Europea, que podría levantar estos acuerdos y hacer que desaparezca prácticamente la totalidad de la industria automotriz. Por suerte esto está trabado en Europa, pero ese es otro tema, y no quiero irme por las ramas, aunque vale señalar que quienes hoy son gobernantes decían que este acuerdo había que repudiarlo, y hoy le están dando continuidad. Volviendo al perfil productivo y tratando de ser sintético para que no se pierda la idea. Por el lado del acuerdo de la deuda se ganó tiempo, pero se va a profundizar el perfil exportador primario. Ante esto, ¿qué es lo que dicen? Tratar de generar valor agregado. Bueno, este valor agregado, entre otros sesgos, entre otras ideas, tendría que ver con asociar el sistema de ciencia y tecnología con la producción. Sobre esto, hasta el momento, el sistema de ciencia y tecnología no ha tenido grandes reformas, no ha tenido ninguna reforma interna que permita ver cómo se piensa ir hacia este sentido, pero al mismo tiempo vale señalar que se valora, le ha dado un lugar de valor al sistema de ciencia y técnico público, se lo encomia, se mencionan los logros, como poner un satélite en órbita, que lo hacen 10 países en todo el mundo, pero por otro lado, y yo lo digo en calidad de investigador del CONICET, nuestros salarios tienen la mitad, literalmente la mitad del poder adquisitivo que teníamos en 2015. Y no hemos tenido ni paritaria ni ningún tipo de mejora siquiera transitoria a nuestro poder adquisitivo. Entonces, desde el discurso está muy bien, pero desde el punto de vista de las condiciones materiales concretas, esto no está cambiando. Tercer punto en torno al perfil productivo, algo que sí se avanzó concreto y que tiene mucho que ver con el perfil de Matías Culfas como ministro de la Producción, el apoyo a las pymes. Acá sí ha habido un intento real de favorecer a las pymes. ¿En qué sentido? Bueno, se les ha dado cierta prioridad en el acceso a crédito a tasa cero, se les ha lanzado facilidades en términos de moratorias fiscales, hay una intención, bueno, la ley de góndolas que les permite competir con las grandes cadenas al interior de los supermercados, hay un interés acá en el fomento de las pymes, tiene que ver con que Matías Culfas es alguien que está empapado con la realidad de las pymes. ¿Hasta qué punto esto alcanza? No lo sé, pero ahí digo, sí ha habido una intención más real. E incluso me atrevo a decir que en ese marco venían ganando cierto espacio y cierta visibilidad el sector cooperativo y autogestivo, y esto gracias a una persona que lamentablemente ha fallecido en la última semana, que es Mario Cafiero. Cafiero, el tío del jefe de gabinete, ha sido un particular promotor de considerar el sector autogestivo como un actor económico y no solamente como un actor social. Y venían ganando algunas casilleros, ahí veremos si este sesgo avanza o no, lo cual podría ser una gran noticia si continúa esta línea de trabajo inaugurada por Cafiero. Efectivamente. En fin, esto no agota la pregunta, pero digo como para que se vea que hay tensiones. Por un lado se pretende promover a las pymes, la ciencia de la técnica y la industria, pero por el otro lado esto no está de la mano de condiciones materiales, y el pago de la deuda, la continuidad del pago de la deuda nos lleva para otro lado. Sí, claramente. Y dentro de las ausencias, es decir, vos habías nombrado 87 y que habían iniciado con buena o mala gestión, con buenos o malos resultados, 39
quiere decir que están quedando 46 sin accionar, sin haberse puesto en práctica. De esas, ¿cuáles pensás vos que son las más interesantes que podrían empezar a ponerse en vigencia? Bueno, primero una que tiene que ver con lo que recién charlábamos. Para tener un desarrollo industrial motorizado por pymes, con afinco territorial, el mercado interno es la base, sí. No hay otra alternativa, es la base de crecimiento. Bueno, en este momento nosotras, quienes vivimos de nuestro trabajo, estamos atravesando una crisis mucho más severa que quienes son los dueños del capital. No ha habido hasta ahora las medidas que tienen que ver con la preservación del empleo, el ATP, el programa ATP de financiamiento de las empresas, y el IFE, el ingreso familiar de emergencia, son buenas iniciativas, pero extremadamente acotadas. Hasta ahora las paritarias en general no vienen ganándole a la inflación, y en todo caso desde el sector público estamos directamente en los niveles más bajos de salarios que encontramos desde el año 2016, que hay una serie que va continua y que es comparable fácilmente. Entonces, una primera medida es, bueno, para salir de esto, si se quiere salir por un modelo PYME, industrial, el mercado interno se tiene que apuntalar y tiene que tratar de empezar a resolverse la devastación que dejó Cambiemos, que esto es clave, la devastación la hizo Cambiemos. Sí, sí. Este es un primer punto, creo yo. Un segundo punto tiene que ver con pensar seriamente lo que tiene que ver con la inserción externa de la Argentina. Yo creo que sobre esto hay que usar el tiempo velozmente, porque hasta ahora tenemos controles cambiarios, esto que no se puede comprar ilimitadamente dólares, algo que en otros lugares es bastante normal, o sea, lo que tiene bueno esta situación es que un poco lo ha normalizado. Pero también el tema de exigir que los capitales golondrina que entren tengan tiempos mínimos de permanencia, tengan que pagar impuestos por la entrada o por la salida, o ambas cosas, que tengan sectores de actividad donde no puedan ingresar. Por ejemplo, es legítimo que entren inversiones golondrina a sectores delicados como el de la energía. Yo creo que no. Entonces, limitar a dónde puede participar o no. Bueno, estos controles hay que modificarlos. Y todo esto se podría estar discutiendo en este momento, de manera tal de que no sea que cuando se llega otro gobierno como el de Cambiemos, levanta el control cambiario y automáticamente se desmontó todo. Hay que armar un esquema legal que le ponga control a esto. Sería necesario, quiero señalar todo esto de vuelta, Mario, para la audiencia lo recuerde, cuando iniciamos la conversación, estas son cosas que fueron dichas por quienes hoy son gobierno, no son mis ideas. ¿Sí? En todo caso puedo compartir o no, pero me restrinjo a lo que fue dicho. Se habló incluso de comercio administrado, es decir, limitar de manera sistemática qué importaciones pueden entrar o no, o qué exportaciones hay que fomentar o no, y sobre esto todavía no tenemos muchas noticias. Y la salida de la crisis post-pandemia va a ser un poco acelerada, y si no se hacen los cambios en este momento, va a ser siguiendo el sesgo que tenía antes. Claro. Un tercer eje entonces, shock de mercado interno, controles externos que hacen falta, y el tercer punto que creo que sería significativo o relevante poner sobre la mesa por la importancia que le dieron en su momento estos mismos asesores, tiene que ver con una reforma fiscal integral. No puede ser que hace 6 meses que estamos discutiendo una contribución extraordinaria, si quizás en algún momento así lo desearan, 12.000 familias que están repletas de dinero y que no sea un impuesto sistemático. Pero lo mismo corre para reducir de manera sistemática el IVA a los bienes esenciales, de elevar impuestos a los bienes personales, impuestos a las ganancias, quitar exenciones. Todas estas ideas estaban presentes y son necesarias de poner sobre la mesa de manera inmediata y de manera integral. Hay más ideas, pero creo que estas son las 3 que me parece que son claves para la emergencia. Claro. Sobre el tema del tipo de cambio, digamos, las divisas, que en la Argentina hay una demanda permanente, y lógicamente que hablan de que escasean las divisas cuando argentinos en el exterior tienen 400.000 millones de dólares afuera del país. Realmente decir que son escasas es casi un grotesco. Se producen las divisas, pero hay también elementos estructurales y algunos psicológicos que llevan a una demanda permanente. Estos equipos habían planteado alguna proposición respecto de cortar
no tanto desde el punto de vista, vos decís, bueno, siempre el Estado tiene la posibilidad de cortarlo por las malas, por decirlo así, a través de disposiciones, pero también lo puede hacer, por ejemplo, haciendo que sea un mal negocio comprar con pesos dólares, pero al mismo tiempo darle algún instrumento financiero a la gente para que pueda ahorrar esos pesos que tiene, ahorrarlos en pesos, como por ejemplo con tasas UVA. Algo de todo esto, ¿trabajó el equipo económico, lo está implementando, lo va a implementar? ¿Puede aparecer en el presupuesto que están presentando en el día de hoy? Sí, puede aparecer en el presupuesto. Yo creo que tiene más que ver con la gestión en el Banco Central, donde se han incorporado personal que me parece valioso y que tienen claro estas discusiones. Y quiero señalar, por ejemplo, que uno de los directores del Banco Central que ha publicado esta información, Jorge Carrera, me refiero, que es un profe de La Plata, Uh-huh. y ha mostrado cómo desde no recuerdo con precisión si desde diciembre o desde enero, han rendido más los plazos fijos en UVA, pero también los tradicionales, que la apuesta al dólar. Claro. Es decir, se está trabajando sobre esquemas que permitan generar esto que señalás, que el ahorro en pesos no pierda frente a la especulación o la fuga al dólar. ¿Cuál es el problema que hay en este momento para que esto termine de funcionar? Bueno, resolver el problema de la brecha cambiaria, que es un problema bastante complejo, que sí exige coordinación entre las autoridades del Banco Central y el Ejecutivo, que señalabas ahora va a presentar el presupuesto, lo cual me hace resaltar una vez más la importancia de quitarnos el prurito de la supuesta independencia del Banco Central. El Banco Central tiene que actuar de manera coordinada con el Poder Ejecutivo. La pésimamente llamada independencia del Banco Central alude a su colonización por parte del Poder Financiero. Ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, está muy bien que haya coordinación, que se trabaje de conjunto y que a partir de eso se trate de reelaborar este problema. Recientemente, en la semana pasada, si no recuerdo mal, se habló del lanzamiento de un nuevo tipo de instrumento de ahorro, que son plazos fijos cuyo rendimiento está atado no solamente a una tasa de interés relativamente baja, sino al movimiento de la cotización del dólar. Son distintas herramientas para tratar de ir torciendo esto hacia el peso. Recordemos que la cultura del ahorro en dólares es una cultura fomentada de manera muy fuerte, sobre todo en las últimas 2-3 décadas, a partir de la convertibilidad concretamente, con lo cual desmontarla no es algo que se haga de la noche a la mañana. Y en el ínterin yo quiero señalar, como forma de imaginar, porque a veces se piensa que la excepcionalidad argentina lo es todo, y por ejemplo, durante la década del 30, en Estados Unidos, debido a la crisis que se atravesaba, el entonces presidente Roosevelt directamente está prohibido por ley comprar o tener oro, que sería el equivalente, ¿no? Acá agarramos en dólares, los estadounidenses que tienen los dólares, pasarse a algo más seguro sería pasarse al dólar. En la década del 30 esto estuvo prohibido, no solamente comprar, sino tener, ¿sí? Claro. Entonces digo, y esto ocurrió en Estados Unidos. Pero acá dicen que Martín Guzmán no quiere restringir estos $200. No, es cierto. Porque para que no se le amplíe la brecha y que todo el dinero vaya porque lógicamente cuando empiezan estas fiebres, ¿no? Donde lo racional queda absolutamente de lado y hay una corrida, el precio puede escalar al punto de meternos una crisis extra. El otro tema que te quiero preguntar, sobre el tema del sistema bancario y la ley de entidades financieras, ¿qué propuestas tenían los equipos de Alberto Fernández? No había nada muy concreto ni muy claro. Sí había una discusión general sobre que el sistema de desfinancierizar la economía y llevarla hacia lo productivo. No había ninguna alusión expresa a la ley de entidades financieras, pero está muy bien que lo traigas a cuento porque, para la audiencia, por si no lo sabes, es una ley que proviene de la dictadura del año 77 y que en su esencia no ha sido modificada hasta el día de hoy. Dentro de la coalición gobernante
la persona que ha tenido más iniciativas en este sentido, que ha presentado varios proyectos, es Carlos Heller. Sí, claro, me consta, sí, hace años que viene presentando proyectos y parece que mucha suerte no tiene. No ha conseguido muchos consensos, y esto es muy llamativo porque además en los proyectos de Heller en general no son proyectos que impliquen expropiar la banca, tener tasas reguladas por parte de bancos, no es volver al escenario pre-76, es simplemente ponerle cota a el movimiento de las finanzas y garantizar que presten algo a las pymes, que presten algo al sistema para el crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Esto el sistema bancario no lo hace, y lo que hace es hacer cargar la responsabilidad de esto al Estado. Pero las finanzas del Estado tienen un límite, con lo cual es llamado que no se ponga sobre la mesa desde el punto de vista de las ideas. Yo en esto quiero dejar en claro algo. La presión que se puede estar viendo sometida desde el punto de vista de la gestión del gobierno es comprensible, uno puede entender las presiones que pueden estar sufriendo. Pero desde el punto de vista del debate de ideas, y sobre todo de quienes no somos parte del gobierno, apoyemos o no apoyemos al gobierno, tenemos que poder discutirlo sin pruritos. Claro. No nos tiene que ganar la razón de Estado. ¿Sí? Que a veces parece que el militante del pueblo más recóndito de la provincia más aislada debe actuar como si fuera el jefe de gabinete, y no. No tengamos pruritos. Luego veremos con qué problemas nos encontramos a la hora de llevar adelante estos cambios, pero tenemos que ponerlos sobre la mesa. Bien, eso está perfecto. Y lo último que te voy a preguntar, ¿qué expectativa tenés sobre este presupuesto que están presentando en el día de hoy? ¿Lo ves en consonancia con aquellas ideas? ¿Crees que la pandemia lo ha condicionado, o que en última instancia, en esta lucha que hay entre la capacidad de el que llega al poder de transformar la realidad, o la realidad transformar las intenciones del que llega al poder, triunfa la segunda? ¿Cómo estás viendo esto? Mira, no sé, tal como ocurre en el documento, un poco 50 y 50, porque por un lado supongo que estos lineamientos generales que tienden a desfinanciarizar lentamente la producción, apostar a un crecimiento que tenga cierto carácter de creación de empleo, que no sea un crecimiento meramente espurio o en sectores de bajo impacto de empleo. Creo que esto va a estar presente, aunque es puramente especulativo. Pero por otro lado, por lo firmado en el acuerdo de la deuda y lo que se está negociando con el FMI, ya se habló de reducir el déficit fiscal, con lo cual la posibilidad de hacer políticas expansivas del Estado se va a ver severamente limitada. Sí, y si el Estado no toma un papel activo, la impresión es que no va a ser el sector privado el que va a resolver la enorme inversión que hay que desatar en la Argentina para generar un proceso virtuoso de crecimiento durante un periodo razonable. ¿Pensás que esto puede realmente limitar las perspectivas de éxito económico del gobierno hacia adelante? Yo sinceramente creo que sí. Creo que esto puede generar limitaciones severas. Está bien que no quiero tampoco, no me gusta a mí ser ni demasiado apocalíptico ni demasiado caer en la práctica caer en la práctica típica de los y las economistas, sobre todo de la ortodoxia, que pretenden que pueden prever todo proyectando hacia el futuro lo ocurrido. No lo sé con precisión. Afortunadamente soy un creyente de la política, y así como pienso que en este momento las condiciones están dadas para un creciente condicionamiento por parte del poder financiero, también puede ser que en algún momento, y en aras de construir políticamente, esto se rompa y vayamos hacia otro rumbo. Nada permitía saber para qué lado se iba a torcer la política en el año 2008, post conflicto con las patronales del agro. Bueno, no lo sé entonces. Está bien. El futuro, no sabemos qué va a pasar mañana, evidentemente tampoco podemos saber qué va a pasar, pero lógicamente los estados, los gobiernos presentan un presupuesto, es decir, es una suposición previa, quiere decir que en la Argentina en general los presupuestos no terminan respetándose. Esta es la realidad desde hace muchísimo tiempo.
Y lo nuestro sería también un presupuesto, digamos, pero de todas formas comparto con vos que hay demasiada incertidumbre, demasiadas variables que están fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento, cuya interacción es imposible prever, y habrá que ver qué dicen los hechos más adelante. Pero lo tuyo me parece que ha sido un aporte muy significativo, Pancho, y bueno, si sos un investigador del CONICET, un joven que conoce de la materia, seguramente vamos a volver a charlar contigo para preguntarte para tu punto de vista sobre la evolución, sobre todo si nos estás hablando desde Bahía Blanca, también para que nos cuentes cómo ves el federalismo económico en la Argentina, ¿no? Porque la Argentina no ha podido, por distintas razones, tener un desarrollo medianamente armónico como país, ¿verdad? Y ese me parece que es un tema, no sé si vos lo estás trabajando en particular, pero lo has mencionado y me parece que podría ser de interés para una próxima charla. No es mi tema de especialización, pero es algo que creo que es muy significativo y relevante tener presente en el momento de discutir cualquier salida, porque sí, un país centralizado en un solo punto difícilmente tenga posibilidades de salir adelante en el largo plazo. Pero bueno, es una discusión larga y para charlar con detenimiento. Bueno, yo te voy a agradecer muchísimo, el tiempo se nos ha ido, considero que has hecho un aporte realmente significativo a través del trabajo que hiciste, y bueno, y será hasta pronto entonces, Pancho. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por el espacio, por la charla, y cuando guste, aquí a la orden, como dije. Bueno, bárbaro, perfecto. Fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Francisco Cantamuto, la política económica del gobierno evaluada por sus propias propuestas.